Bueno, se me colgó la compu. Porquería. Perdón, se me cerró. Se me colgó la. Bueno, ahí espero a que se vayan sumando. Ahí va. Justo cuando, sí, igual faltaba nada. Les cuento que se me medio que se me colgó la computadora. Ahí va. Bien, seguimos. Ya. Clase. Ah, no les estoy compartiendo. Bueno, justo les estaba diciendo esto de. Esperen que no sé si les estoy compartiendo bien la pantalla. Ahí va. Clase. Bien. Les estaba diciendo, así como la resta da la pregunta de qué pasa con los números naturales, surgen los números enteros, la división de enteros hace la pregunta, ¿y esto qué es? ¿Es un número racional? Está la otra pregunta también, de ¿existe algo? ¿Existen números que, que no se puedan escribir como cociente de dos números enteros? Yo les hago una pregunta, a ver si alguien me responde o se anima o conoce algo del estilo. Sí, profe. A ver. O sea, tenemos que decirte un ejemplo de números que no se pueden escribir en forma decimal. ¿A eso te referís? Que no puedan escribirse, que no sean que no sean el resultado de la división de dos números enteros, claro. ¿Existen ese tipo de números? Sí, ¿Y cuáles El son? número pi. El número pi. Ah, bien. sí, raíz de 2. Esos son ejemplos que surgen matemáticamente de otra naturaleza, ¿sí? Que no se los expresa como cociente de dos números. No es que uno dice, bueno, voy a dividir esto por esto y me va a dar el número pi. No. O voy a dividir esto por esto y me va a dar raíz de 2. Ese tipo de números, bueno, acá voy a. Me olvidé que estaba esta filmina. Y acá aparece un término que es esto, que es algo denso. Ustedes se pueden preguntar qué significa denso. Bueno, ya lo voy a representar gráficamente para que esto se vea y se interprete. Si nosotros tenemos una recta, ¿no? Que no tiene siguiente, exactamente, siempre vas a encontrar algo ahí pegado al lado tuyo. Sí. Eso es un. ¿Para qué? Les estaba por ejemplo. Justamente, y acá es donde viene el concepto de pensar en ahí. Sea A y sea B, vamos a poner números, total. Sea 3 y sea 4, por ejemplo. Si uno parte a esta distancia, a esta, ¿cómo se dice? A este espacio discreto de entre 3 y 4, lo parte a la mitad, ¿cómo se define este número que está acá en la mitad? ¿Quién sería? Sería 3,5. 3 medios o 3 y medio. A ver, pará, me repetís porque. Repetime. ¿Sería 3 medios, dijiste? Sí. O 3,5. 3,5. 3,5. Vamos a ver, que esto es algo 3,5.
Epa. A ver, 3,5 y 3 medios son cosas distintas. Si no, 7 medios. Ah, eso puede tener otro aspecto. Pero acá, esto de decir 3,5, está bien, lo estamos escribiendo en decimal. Y hay una, en la, miren, esperen que vuelvo a mostrarles un segundo, el campus. No sé dónde está. ¿Se me cerró? Ah, se me colgó internet, claro. Pará. Acá está. Esperen que les comparto un segundo un archivito que les dejé en el campus. Se los comparto solo para que lo vean por si no lo habían visto. Conjuntos, si no. Miren, acá yo les había dejado 3 archivitos, el de la teoría, uno de actividades prácticas y otro que es un PDF, un Word, donde les digo cómo pasar de decimal a fracción. Que es justamente algo que en este caso tenía ganas de preguntarles. A ver, puede haber que a ustedes, no sé, les haya quedado, no sé, del colegio, o que simplemente sepan algún tipo de regla que ayude a responder esta pregunta, pero yo les hago lo siguiente. Les hago la siguiente pregunta. Vuelvo al pizarrón. Acá está. Este número que bien me dijeron es 3,5 en decimal. ¿Cuánto es en fracción? 7 medios. 7 medios. ¿Y por qué? Y porque, bueno, primero tenés que ver qué tipo de decimal es. En este caso es exacto, ¿no? Hay dos formas de pasarlo. Bien, bien. Entonces, bueno, esto está bueno. Mira, vos, si bien ya lo sabés, déjame que yo lo explico. Así un poco todos los demás, justamente vemos este tema del tipo de decimal, ¿no?, que tenemos. Profe, Bien, hay un micrófono que está abierto y está metiendo ruido por ahí. ya te digo. Ahí se apagó. Bueno, Gracias. no, de nada. Pará, que voy a compartir un segundo de vuelta esto. Y ahora, después me meto con eso. Total, vamos a dejarlo como una actividad práctica. Pero lo importante que les quería mencionar con eso es que dentro de esta, como de esta unidad que vemos de números y operaciones, hay algo importante que para mí está muy bueno que se practique y que lo charlemos, que es el pasaje de números decimales a fraccionarios, ¿sí? La otra parte de fracción a decimal quizás es mucho más sencillo porque uno agarra la calcu y lo pasa, ¿no?, automáticamente. Pero está como numéricamente el otro pasaje que me parece que es una linda actividad para hacer, para practicar, que no es que sea algo súper complicado, pero sí que está bueno porque hay que empezar a aprender algún tipo de números nuevos, ¿no?, de tipos de decimales. Bueno, pero vamos a seguir un poco con el concepto de números racionales e irracionales, que son los que nos van a aparecer ahora. Cuando nosotros decimos y definimos algo denso, quiere decir que siempre vamos a poder como cortarlo a la mitad y vamos a encontrar que va a haber otro número más chico pegado a ese inmediatamente. Eso es lo que define los espacios entre los números. Y es lo que habla de que este conjunto obviamente es denso, ¿sí? Y acá, esto no sabía bien si ponerlo así, pero lo dejo porque total lo vamos a charlar, lo vamos a ver más adelante también, que es el concepto de algún tipo de operaciones y de funciones, ¿no?, como la función raíz, por ejemplo. Hay números característicos que se definen como irracionales
que son aquellos que están dentro de raíces y que justamente se definen de esta manera, como la raíz de un número primo. Alguien me había dicho por ahí raíz de 2, que está muy bien. Raíz de 2 es un número racional, así como también lo es, por ejemplo, raíz de 5, lo es raíz de 7, ¿sí? Y lo son otras tantas raíces que podemos recitar infinitamente. Esos números no se pueden expresar, no se pueden representar como el cociente entre dos números enteros, ¿no? No, son directamente, ya sea funciones o números fundamentales. Y acá es donde yo les dejo algunos números de este estilo. El infinito no es un número que uno pueda... Nosotros recién, en la primera parte de esta clase, yo les hablé mucho de infinito o menos infinito. Se los dije varias veces. El infinito no es un número que se pueda representar como división de dos números enteros. El número e tampoco, el número pi tampoco, ¿sí? Las raíces tampoco. Acá, justamente, lo que les dejo es el conjunto de números irracionales, es aquel que no se puede representar como cocientes entre dos números. Y acá dejo como el cierre de esta parte de la teoría, que tiene que ver, y vamos a representarlo con un diagrama de Venn, justamente a esto. El universo total de números lo vamos a representar como los números reales. ¿Sí? En los números reales van a estar todo lo que estuvimos hablando recién. Todos los conjuntos numéricos están incluidos dentro de los reales. Es decir, bueno, todos los que estuvimos charlando recién. Ahora, lo que sí está bueno ver de esto es que podemos hacer distintos, ahora viene la parte como de hacer y pensar los subconjuntos de esto. Que esto es algo que lo podrían hacer, a ver, se los podría dejar de tarea para que lo hagan ustedes y traten justamente de cerrar la idea a partir de los diagramas de Venn, vinculando los números, el conjunto de números enteros, ¿sí? En el cual vamos a encontrar a los números naturales, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿los números racionales están dentro de los números enteros o los números enteros están dentro de los números racionales? Los números enteros están adentro de los racionales. Exactamente, el conjunto está incluido en los números racionales Q. Exactamente. Exactamente, muy bien. Y acá me faltaba poner el de los n. Y me falta uno, ¿no? ¿Cuál me falta? Los irracionales. ¿Y esos dónde están? O mejor dicho, ¿comparten algo? ¿Hay algún tipo de lo que es intersección con los Z, por ejemplo? No, muy bien, Jonathan, no hay. Es decir, que uno los podría poner acá. No, para que se van a sentir muy discriminados si los pongo tan chiquitos, pero bueno, sepan de entender. Los irracionales. Entonces, todos estos son los que nos van a definir el conjunto numérico de todos los números, que es un poco lo que está acá escrito. Miren, ven. Yo recién se los puse en la hoja como para que ustedes también lo puedan visualizar de otra manera. Los diagramas de Venn son muy útiles para todo tipo de cosas. De hecho, para cuadros sinópticos, para esto y lo otro y lo otro. Se usa en un montón de disciplinas y está muy bueno. Entonces acá les dejo, esta es la última filmina y le pongo, dentro de los infinitos números podemos asociarle un conjunto a cada uno según las propiedades que tenga. A su vez,
hay un campo numérico que abarca a todos los números que conocemos. Esos son los números reales, ¿sí? La importancia de reconocer los dominios y los campos numéricos nos va a habilitar ahora, más adelante, a hablar de propiedades de funciones y hablar, cuando empecemos justamente a hablar de conjuntos de partida y conjuntos de llegada, hablar de dominios y de imágenes, que es un poco lo que vamos a empezar a ver en las clases que vienen con esto un poquito más masticado, ¿no? Ahora, bueno, miren, con esto termina lo que es la parte de la teoría, que no es una teoría larga, no quise hacer una teoría larga, pero sí quise reforzar bastante lo que ustedes han visto en el curso de nivelación, para compartir la práctica, ¿no? Los ejercicios prácticos. Ahí va. Ahí va. Bien. Acá hay pequeños ejemplos, 5 para ser concreto, de distintos números. ¿Qué pueden decir de los números que están viendo acá? Hay que clasificarlos según corresponda. Por El ejemplo, primero es irracional. el primero es irracional, muy bien. Y una buena forma de analizar esto es un número irracional dividido por cualquier otro número va a seguir siendo irracional, ¿sí? Después el último, 75 dividido menos 5, ¿qué número es? Un entero. Muy bien, Sí. muy bien, no es natural, muy bien. ¿Y el raíz de 36? Natural. Muy bien, es 6. Por eso, quizás yo estuve mal acá. Abusé un poco de conocimiento de funciones, porque no necesariamente ustedes tienen que saber cómo opera la función raíz. Pero bueno, lo importante es que esto que ven acá, como raíz de 36, es un número, ¿sí? Y lo que hay que buscar con eso es la función raíz es aquella, esperen que esto lo tengo que escribir con la pizarra. Igual ya la clase que viene vamos a ver justamente eso, porque ya nos vamos a meter con exponentes y con esa naturaleza. Entonces, si yo les escribo 4, ¿sí? Y les digo raíz de 4, una forma de pensar esto, ¿sí? Tiene que ver asociándolo con una forma de un exponente. Entonces, así como uno dice que al 4 lo puede escribir como 2 por 2, ¿sí? Y la función raíz... A ver, pará. Dame un segundo. Ahí está, disculpen. Les estaba diciendo el tema de la función raíz. Cualquier número aplicado a la raíz va a tener como resultado el número multiplicado por sí mismo me da este 4. Entonces, en este caso es 2. Para la raíz de 36, uno lo que dice es
¿qué número multiplicado por sí mismo me da 36? El 6. Cuando... Una pregunta, profe, ¿puede ser? Sí, claro. Ahí tomamos solamente la raíz positiva. En ese caso. Exactamente. Entonces ahí yo esto se los quería mostrar porque acá en, en los ejercicios de ahí, este número que está acá, el raíz de menos 5, ¿qué vendría a ser para ustedes? O sea, complejo el resultado, ¿no? Pero ahí pone Jonathan que es irracional. Miren, irracionales. Es irracional y está bien pensarlo así. De hecho, ¿por qué? Porque cuando uno dice la raíz de un número primo, hay un tema que tiene que ver con... Es imaginario. Este número que está acá es un número que nosotros no lo vamos a ver en el curso, no, o mejor dicho, la rama de matemática que se conocen como matemáticas especiales, que tiene todo que ver la parte de números complejos, nosotros no la vamos a ver en el curso, no es la idea, pero sí, cuando yo les pongo esto, les quería dar como la introducción a que este número que está acá tiene la raíz de un número primo pero negativo. Entonces, si ustedes dicen la raíz de un número primo negativo, ustedes pueden pensar, bueno, es la raíz de un número primo. Por lo tanto, es un número racional. Eso no tiene ninguna, no lo puedes representar como el cociente entre dos números. Y por lo tanto, dentro de la clasificación que nosotros estamos viendo ahora, está bien decir que es irracional. Está bien. Después, además, se le atribuye toda una naturaleza de otra matemática que es imaginaria. Acá yo les pongo como ejemplo, a ver, yo les digo, propongan ejemplos de magnitudes utilizadas en la vida real de distintos conjuntos de números. Y por ejemplo, el boleto de colectivo. ¿Cuánto sale el colectivo? El número de la remera de Jordan. La boleta de luz. Los números que ustedes ven, naturalmente, lo que uno trabaja, ya sea por esto, los números son algo que en el día a día están absolutamente vinculados con todo, porque nosotros miramos el reloj, vemos un número, paramos el colectivo y nos tomamos el colectivo que tiene un número. Los jugadores en la cancha de básquet se identifican por un número, y todo lo que tenga que ver con todo, siempre tiene como a los números como referencia, principalmente. Ya sea para dar órdenes de magnitud, para dar una referencia, para dar una identificación. Entonces yo acá lo que les quería proponer es que ustedes traten de en la hoja indicar algo que se relacione con cada uno de los conjuntos de números que vemos. Y les voy a decir algo que quizás es el más difícil, ¿no? Un número irracional de algo que vean durante el día. A ver quién se le ocurre. Quizás se le ocurre a alguno. Y puede ser la longitud de la diagonal de un cuadrado, por ejemplo, el lado 1. Sí, está muy bien. Está bien. ¿Pero qué te referís? ¿Algo que vemos habitualmente, digamos? Sí, ¿O la idea puede ser era cualquier esa. cosa? No, la idea era esa, algo que vos me digas, che, mirá, Ah, hoy me tomé el colectivo claro, raíz de 5. lo veo en la naturaleza, poner. Claro. Claro, La temperatura sí, te no entiendo. puede ser, profe. La temperatura. Sí, eso. Claro, pero- Sí, la temperatura, ojo, de la temperatura, en verdad, por lo general, siempre la vas a tener identificada como un número racional. Eh, claro, por eso. eh, no como irracional. Por eso les hago la pregunta, por si hay alguno que. Los precios. Sí. No sé, les pregunto. A ver, ¿cómo les puedo tirar otra?
Sergio. En la rama mía, que es de la electrónica, hay bastante de eso, pero bueno, está medio oculto, digamos, en los cálculos y eso. No sé, en resonancia, en lo que es corriente alterna, cosas así. Ujú. No es algo No se puede ver. cotidiano. A ver, dale, decí, así no se pisan, decí ahora. No se No, puede. iba a decir que, por ejemplo, con el tema de la relación áurea, no se puede ver en los cuerpos o en las formas humanas también. Sí, eso está. O sea, indirectamente, pero se pueden ver, ¿no? Sí, el número áureo, exactamente. Exactamente. Aprovecho que mencionaste esto para charlar un poco ahora. eh, a lo largo del curso, el año pasado se hizo y este año se va a volver a hacer. Tengo que ver bien cómo lo vamos a organizar, ¿no? Porque nosotros somos alrededor de 50 en el curso. Y hay una actividad que está dentro de lo que es el Departamento de Competencias Discursivas, que busca hacer como una actividad complementaria a lo que es el curso de la matemática, para que ustedes tengan herramientas, ya sea para... a ver, con la especialidad de cada uno y con lo que uno busca, ¿no? De cada una de las carreras que hay en la universidad. Nosotros, los que hacemos docencia, por lo general siempre es bueno adquirir herramientas para poder escribir un guión o para poder preparar una clase, ¿sí? Y lo que hay dentro del Departamento de Competencias Discursivas de la UNAV, quieren hacer que cada uno de los estudiantes prepare un breve guión de una hoja o de una carilla, describiendo y explicando un tema así como al voleo. Y un tema que suele usarse, o que el año pasado, del anterior lo usamos, fue el número áureo. El número de oro, qué sé yo. Hay distintos tipos de temas disparadores para esto. Después igual se los digo ahora porque justo el otro día, la semana pasada, que terminamos la clase y después el jueves tuvimos una reunión con varios docentes de distintas carreras, surgió este tema y tengo que ver cómo lo implemento para que lo hagamos ya sea de a dos personas, que lo puedan hacer juntos, ¿viste? Y que yo tenga que corregir, como no tenga que corregir 50 laburos, porque si no voy a estar bastante tiempo con eso, estoy solo y eso hace que todo sea un poco más complejo, ¿viste? Pero quiero que hagan esa actividad de un guión, que igual lo van a hablar con la profesora de competencias discursivas, cuando ella indique. Pero nada, se los adelanto como que va a haber una tarea extra que va a ir con nota, según me dijo. ¿Puede ser en referencia a cualquier cosa o...? No, cualquier cosa no, es algo que ella me ha preguntado y que tiene que ver con temas de la naturaleza. Por ejemplo, qué sé yo, Pitágoras. Viste que está el número pi. Ujú. Muchas Sí. veces, individual o grupal, preguntan. La idea es que sea grupal, Sergio. Pero grupal de a dos personas. Después, por eso te digo que tengo que ver cómo es, que no sea más, porque si ya son tres, hay uno que labura, o dos que laburan y otro que no, entonces se complica un poco el asunto ahí. Pero si son dos, de última, se pinchan entre dos, ¿viste? Alentándose, digamos. Pero después lo vemos. Pero nada, se los digo porque si en otra materia les hacen el comentario de que van a hacer una actividad para competencias discursivas, sepan que en matemática también lo estábamos barajando, ¿sí? Pero bueno, justamente surgiendo estas cosas de que uno en matemática usa Pitágoras o escucha el número pi o juega al ajedrez y quizás detrás del ajedrez hay toda una regla asociada a matemática, o cuando labura con perímetros y campos, qué sé yo. Hay como muchas cosas que están buenas para hacer
una breve actividad en la que ustedes tengan que definir y explicar qué es algo. Por ejemplo, el número pi, o qué es Pitágoras. ¿Entienden? Va por ese lado. Y para que ustedes redacten un guión, siguiendo como ciertos lineamientos del discurso, para estar ordenados. Y bueno, ahora, como también recién estamos empezando y ¿cómo les voy a decir? Cuando sea el momento de la evaluación de la materia, para más adelante, nosotros en matemática general vamos a enfocarnos y vamos a laburar fuerte en el concepto de resolver ecuaciones, aplicar todo lo que son operaciones, logaritmos, funciones con módulo, funciones de una variable, de dos variables, estudios de parábolas, trigonometría. Todo eso es lo que vamos a ver más adelante. Las primeras clases son un poco toda introductoria para que cuando lleguemos a ver ecuaciones, uno ya tenga un manejo de números, ¿entienden? Como números racionales, números enteros, ya sepa bien con qué número tiene que empezar a trabajar. Bueno, siguiendo un poco con la actividad, les dejo esta para que traten de encontrar o vincular algo de la vida real que sea un número racional, que sea irracional. No el amor, no me refiero a eso, ¿no? de la vida diaria, sino como a algo numérico. Por eso les daba ahí como el ejemplo de colectivo. Ustedes ven el 60 y dicen, bueno, ahí tenemos un número racional, entero y natural. Bien. No sé, el precio de la leche. Epa, ahí tenemos un número racional, bárbaro, y real. Bueno, entonces todos los números son reales, pero la idea como de identificar, ¿y dónde tengo un número racional? Porque, ¿en dónde lo puedo relacionar? Ahí es una actividad como para que se las dejo, para que lo piensen, y si tienen una, me lo digan. Acá, profe, encontré uno, estuve buscando un poco, y el diámetro de una mecha para agujerear, 8,75, por ejemplo. Pero 8,75 es irracional. Racional. Sí, pero no lo puedes pasar a fracción. ¿No? Eso es lo que estaba buscando acá. Puede ser que esté mal. Puede ser que esté mal. Sí. El dólar, ya ni piensan, ni sé lo que es un dólar. Bueno. Seleccionar qué afirmaciones son correctas. Che, paren que acá se me imprimió mal la práctica. Me faltan los dibujitos. Acabo de ver esto, perdón. Bueno, después el ejercicio 3 le vuelvo a subir la práctica para que el ejercicio 3 lo vean, porque me faltan los dibujitos para poder responder a esto. Bueno. Pero no son los conjuntos numéricos, profe, ahí. ¿No hace referencia a eso? Claro. No, pero había algunos dibujitos después. Igual, sí. A ver, con respecto a... No, ves, acá me quedó mal compaginado. Pero sí, por ejemplo, de estas, ¿cuáles son correctas? A ver si ustedes dicen, los racionales. No, esto... No tiene sentido, falta... No está bien ni escrito, está bien esto. Porque Q, unión I, ¿qué? Claro, yo puse que todos los números reales. Pero Claro, eso sería esa es la completarlo, pero está bien, eso sería como hacer otro ejercicio, que igual está bien si lo quieren hacer, porque de última ayuda a terminar de entender esto, que es justamente eso, Q, unión I son los números reales. bueno, y la segunda está mal.
¿Por qué? A ver, La segunda dice que los racionales están incluidos en los enteros, pero es al Bien, revés, en los enteros, muy bien. los enteros están incluidos en los racionales. muy bien, perfecto. Perfecto. ¿Qué es lo que te dice acá al costado? La 3. Claro. Bien. Y la cuarta no la entendí. Este símbolo que está acá es el elemento vacío. Es el 0. El número neutro, digamos. Que les digo, lo que es el elemento 0, matemáticamente, siempre tuvo como divergencias. Ay, voy a apagar el micrófono de todos, perdón, no sé ahí qué fue. El elemento 0 muchas veces no se lo trataba como un elemento, sino que era un conjunto. Es el conjunto vacío. Entonces, como tal, ¿sí?, se lo ubicó dentro de los conjuntos numéricos en los números naturales, agregándoselo como elemento neutro. Entonces, acá lo que este punto 4 indicaba, que estaba con una figurita, era los números racionales. La intersección entre los números racionales y los números irracionales. ¿Quiénes son? ¿Hay alguna intersección? La pregunta es esa, y eso lo podemos hacer con un diagrama de Venn, digamos. Si abrimos una pizarra y tenemos los Q y los I. Los Q, como vimos, adentro de los Q están los Z, y adentro de los Z están los N. Y los I, que entre ellos dos no hay ninguna intersección. Entonces, cuando uno lo escribe esto, lo que dice es la intersección entre el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales es el conjunto vacío. Es decir, que no hay nada, pero el conjunto, la intersección de esos, es el conjunto vacío. La U está al revés, ¿no? La U, ¿qué U? Donde dice los racionales, ahí dice unidos a los irracionales. Intersecciones es. Claro, esta es definición de intersección. Está bien, está bien. Yo me equivoqué. Este elemento es, esta configuración es intersección, y la intersección es el vacío. Después distinto es hacer como el ejemplo de decir la unión. Cuando habíamos en el primer ejercicio, te decía la unión, son todos los números reales. Perfecto. Sería como el conjunto entero este. Cuando uno une a Q con I, lo que obtiene es R. ¿Está bien? Este ejercicio era un poco para que también cuando ustedes tengan que... Chicos, esto un segundo. Queda un minuto. Bueno, vamos a hacer así, volvemos y media. ¿Les parece? Así nos tomamos 10 minutos y tranquilo. Volvemos y media, chicos, chicas. Buenísimo. Dale. Bueno.